Le damos la bienvenida en este lunes a Sabrina Cervera, especialista en PNL, programación neurolingüística, para saber cómo puede ayudarnos la PNL y el coaching justamente en esta época de aislamiento. Sabrina, es un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Lucas, buenos días. Muchas gracias por convocarme. Ha pasado ya en la primera etapa de la fase 1 y ahora nuevamente entramos en una época de mucha incertidumbre y quisiera saber cómo podemos ayudar a la gente a controlar un poco sus emociones y a salir adelante en esta época tan complicada para todos. Sí, la verdad que básicamente yo lo que más quiero poner el foco es en que tengan conciencia todos de que lo que nosotros le decimos al cerebro, ¿no?, a nuestra mente, es eso lo que después se va a reproducir. Entonces es muy importante tener cuidado con la información que manejamos. Nosotros estamos considerados, sobre todo los latinos, como infoconsumidores, pero en realidad se dice infoxiques, porque estamos como muy intoxicados de información. Entonces es muy importante cuidar la información que consumimos, ¿no? O sea, remitirnos a fuentes oficiales, sobre todo el no reproducir información que nos llega de cadena, ¿sí? Porque eso es, si estamos todo el tiempo enfocados, digamos, en las malas noticias, en la crisis, en todo lo que puede esto ocasionar a nivel emocional, financiero, económico, todo eso, ese es lo que despierta en nosotros la gran incertidumbre y los miedos, y bueno, etcétera. Incertidumbre, miedos, ¿qué herramientas podemos usar para tratar de perderlos más allá de no exponernos a la sobreinformación que acabas de manifestar? Primero, básicamente, es reconocer y expresar las emociones, ¿sí?, de una forma correcta, siempre estando muy atento a nuestras emociones. Lo más importante es mantener los hábitos, ¿sí?, las rutinas, tratar de mantenerlos en una normalidad. Es muy importante enfocarnos en aprovechar este tiempo, que por ahí tenemos más tiempo de lo normal, en cuidar nuestra salud física, emocional, sobre todo, y evitar los conflictos innecesarios, como le digo yo siempre a todos mis consultantes. O sea, nos tenemos que tratar de centrar en lo bueno, al margen de que sea una situación a nivel mundial que nos ha afectado a todos, pero bueno, es un cambio, es un nuevo paradigma, y nos tenemos que ajustar a esta evolución, tratando de conectarnos con nosotros mismos, ¿sí? Cuidar mucho esto de lo que transmitimos, la influencia que tenemos en el otro y en nosotros mismos a nivel mental, ¿sí? Me mencionaste recién la palabra hábito. Por lo que entiendo, el hábito tiene un proceso de formación entre los 21 y los 66 días, pero al momento de mantenerlos, ¿sirve, por ejemplo, levantarme a la mañana y, aunque me tenga que quedar en casa, prepararme como para si fuese a salir a trabajar o a hacer alguna de las actividades que tenía previstas siempre? Sin duda. No hace falta, como digo yo siempre, que nos pongamos, no sé, si el que trabaja en traje, que nos pongamos el traje. Pero sí es importante sacarnos las pantuflas, sacarnos el pijama, ponernos como en acción, ¿sí? Esto es, a ver, hay distintas zonas en esta zona de confort que le llamamos a nosotros, que lo que es importante es salir de la zona del miedo, ¿sí? Que la zona del miedo es justamente donde se aloja esto de me quejo a menudo, reenvío todos los mensajes que recibo, me enojo muy fácil, es más, hasta nos enojamos con quien tiene el virus, estamos envueltos en todo lo que es una zona como de preocupación. Si nos animamos como a salir un poquito más de ahí, entramos en la zona que se le dice de aprendizaje, justamente ahí tomamos conciencia verdadera de la situación, pensamos en cómo actuar de una manera asertiva, ¿sí?, tanto emocionalmente como físicamente. Entonces ahí empezamos a contrastar la información, sí, de lo que nos divulgan, saber diferenciar de lo que aceptamos o no para nosotros. Empezamos por ahí a querer soltar en esta zona, que es muy importante, lo que no podemos controlar, porque este es el principal conflicto que tenemos en esta situación, que el ser humano necesita tener el sentido de control.
y como no lo tenemos en esta situación o por ahí se nos ha cortado, es lo que justamente nos está afectando emocionalmente. Y después, una vez que podemos dar un pasito más, ya entramos en la zona de crecimiento, que es la más importante, es la que todos tenemos que alcanzar, y es una etapa muy importante para que podamos encontrar el propósito, ¿sí? El verdadero propósito que de nuestra vida, que en muchas ocasiones, de hecho en un libro que sacó una autora, reflejaba que en 100 personas el miedo más, antes de morir habían dicho que no habían podido encontrar nunca el verdadero propósito de tu vida. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Y en la zona de crecimiento, además, también tenemos la posibilidad de pensar en los demás, ¿sí? De buscar cómo ayudarlos, de ponernos en contacto con nuestros talentos que por ahí tenemos hasta ocultos, ¿no? Y que esta es una buena oportunidad para sacar a la luz. Yo soy fiel de conectarnos con la meditación, siempre la recomiendo porque esta es la que nos hace vivir como en el presente, ¿sí? Enfocarnos en el aquí y en el ahora. Esto nos disminuye un montón los niveles de ansiedad. Entonces, bueno, estas son como distintas etapas por las que podemos ir atravesando y que son mucho más saludables que quedarnos en la zona de miedo y en lo que no podemos controlar y en lo que nos va a pasar y todo eso. Es la construcción, básicamente. Dijiste 2 veces zona de miedo, sacarnos de la zona de confort. ¿Considerás que hay una utilización de la enfermedad, de las fases de cuarentena y del virus en sí para generar ese miedo en la población? ¿Crees que es casi a propósito que se ha dado esto? Mira, esto es muy común, lo he visto en las redes reflejado, es un pensamiento social en este caso. Yo trato de no encontrarle tanto desde dónde viene la razón o la causa, porque eso nos haría enfocarnos en el problema. Y ese es el principal error que tenemos todos en este momento, que tanto a nivel económico como político, como todos nos concentramos en el problema, en la crisis, en los políticos, en lo que no, en lo que sí. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de salirnos, de desenfocarnos de esa postura y ponernos en la postura de la solución, la construcción, no importa de dónde viene, de qué nos quieren hacer o lo que no nos quieren hacer. Es una oportunidad, si no la vemos, porque muchos no ven las oportunidades, porque lógicamente están concentrados en la crisis. Si no ves la oportunidad, como siempre digo, hay que crearla. De alguna forma hay que crearla. Sabrina, quiero volver un momento sobre la fase de control. Hablaste recién de lo que no podemos controlar y quiero saber cómo podemos darnos cuenta que hay factores, emociones, decisiones que no podemos controlar. ¿En qué circunstancia podemos entender lo que no controlamos para tratar de mejorar e ir hacia el camino del crecimiento que me marcaste? Justamente todo lo que está fuera de nosotros no lo podemos controlar, ¿sí? Lo único que está al alcance de nuestro control es lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, con las emociones que nos despiertan las situaciones, porque los hechos y los contextos son externos y no podemos darle lugar a que ningún hecho y ningún contexto nos como que nos tire la estructura abajo. Al contrario, tenemos que saber entender de que el hecho es el hecho en sí, pero lo que nosotros hacemos de ese hecho, la significación que le damos a ese hecho, es lo que va a marcar la diferencia. Y permíteme que te diga, recién cuando hablaste de zona de confort, que yo no la mencioné en este caso porque es muy común escuchar a mucha gente, coaches y todo, hablar de sal de tu zona de confort y todos esos memes que ves. Y yo no le diría a la gente que salga de su zona de confort para nada, porque justamente zona de confort viene de la zona en la que uno se siente cómodo. Claro. Lo que hay que hacer es ampliar la zona de confort, ¿sí? En este caso, porque si vos te pones a pensar lo que vos emprendiste en 10 años atrás, tal vez en ese momento estaba dentro de tu zona de confort y hoy no te satisface del todo. Entonces es aprender a dejar atrás, y esta es una buena oportunidad, lo que ya no nos reconforta como antes y encontrar cosas nuevas. Entonces ampliamos la zona de confort. Yo nunca digo salí de tu zona de confort, yo digo amplía tu zona de confort, claro. Descubrí cosas nuevas.
Estar cada vez mejor. Sabrina, supongamos que hay una persona que no está iniciada todavía en la meditación, ¿necesita sí o sí de una guía como para comprender la riqueza que la meditación entrega, o puede sola una persona comenzar a meditar para lograr ese propósito del que me hablabas? Mira, la meditación es más simple de lo que todos creen, ¿sí? No hay técnicas más profundas y más complejas, pero la más básica y que trae muchísimos resultados, y más que yo te comentaba, de vivir en el aquí y ahora y relajar un poco y encontrar el equilibrio mental, es simplemente hacer un recorrido corporal, ¿sí? Así se le llama, que es la técnica del mindfulness. Para la gente que lo quiera buscar, mindfulness significa conciencia plena. Y vos te pones de una posición cómoda, ¿sí? En la que sea, pero cómoda, cerrás los ojos y te empezás a concentrar en cada una de las partes de tu cuerpo. Y empezás a sentirla, porque nosotros no nos concentramos en el dedo ¿Alguna vez vos, Lucas, te concentraste en el dedo del pie, en el dedo gordo del pie? Sospecho que no. ¿Sentiste? Claro, no, es muy... Bueno, eso es justamente la técnica, y vas haciendo toda una exploración corporal en cada una de las partes de tu cuerpo, y vas sintiendo si tenés alguna sensación en particular, lo dejas caer, haces que todo el cuerpo como que empiece de golpe se empiece a sentir como peso plomo el cuerpo, ¿sí? Y eso justamente, al estar consciente de tu cuerpo, al estar consciente de las sensaciones, al estar consciente de tu respiración, porque es importante cómo ingresa el aire, cómo sale, son técnicas que justamente equilibran al cerebro, lo oxigenan, y por eso el cerebro empieza a trabajar mucho mejor, y básicamente nosotros somos el funcionamiento de nuestro cerebro, es lo que nos determina. ¿Cómo ha sido trabajar durante todo este tiempo a través de redes sociales? Sabemos que los seminarios de coaching y PNL son más efectivos de forma presencial, y quiero saber cómo has tenido que adaptarte vos y cómo la gente que te sigue, porque también está la otra parte, el que recibe, que tal vez no lo percibe de la misma manera que cuando está presente. Bueno, ahí está un poco el saber reinventarse y hacer este cambio de paradigma. Al principio hubo bastante resistencia, ¿sí? En todo lo que son las técnicas, hacerlas a través de videollamadas, todo lo que es virtual, y después la gente se fue acomodando, y hoy por hoy tengo 5 veces más la cantidad de pacientes o de consultantes que tenía antes. Todo lo que son capacitaciones se ha hecho de forma virtual, y nosotros nos hemos tenido que acomodar en hacer las técnicas de una forma que justamente atraviesen la pantalla, por así decirlo, ¿no? Formas hay, y aparte de la predisposición del otro es muy importante. Estas técnicas han crecido un montón en el tema de lo que es lo social, o sea, la importancia que han tenido en esta época justamente, y me parece que ahí está el hecho de crear oportunidades, ¿no? O sea, a mí, yo antes de que empezara la pandemia, por ahí me concentraba mucho en lo que es San Juan, Argentina, y hoy por hoy he podido ampliar fronteras, porque hoy la pantalla, o sea, tener la cercanía de un celular o una computadora ya te abre fronteras, así que esa es la idea de un poco crear nuevas oportunidades. En eso que me marcas, se ha extendido tu zona de confort, por lo que puedo oír. Totalmente. ¿Y estás de acuerdo en que siga igual? Yo estoy de acuerdo que la situación se normalice, ¿sí? Para mí ya no va a ser la misma situación que antes. Uh-huh. De hecho, el avance que ha tenido Internet es como que todo, o sea, no solamente Internet, todo lo que es la educación y todo ha crecido 30 años en unos meses, ¿sí? Entonces nos debemos acomodar a esa situación. Ya no podemos tener el mismo patrón mental en creer que se va a terminar un día la pandemia y vamos a volver a lo mismo. Pero esto tenemos que aprender a buscarle las cosas positivas. Trámites que antes nos costaba una mañana entera, ahora las podemos hacer en 5 minutos. Uh-huh. Digamos que hay cosas de toda crisis que siempre son positivas, entonces hay que aprender a encontrarlas y enfocarse en eso. Sí, yo en este tiempo de cuarentena desde marzo consumo solamente una fuente oficial por día como para mantenerme informada, porque eso es necesario, y todo lo otro es construcción de mi persona y de mi profesión, ¿sí? Ver videos
en lo que yo me ocupo, estar enfocada en el trabajo, estar enfocada en mi familia, en la contención emocional que necesitan mis hijos. Yo tengo 5 hijos y ellos están cursando en este momento a través de una pantalla. Todos son cambios importantes para ellos, pero si se los sabes hacer, aprovechar, se van acomodando y hasta te diría que hoy por hoy les está gustando. Entonces eso es lo que uno se tiene que enfocar. Sabrina, lo último que quiero preguntarte tiene que ver con tus actividades a nivel personal y profesional, porque sabemos justamente que a través de las redes estás dando charlas y llevando adelante algún ciclo de consejos como para que la gente no se vuelva tan loca en esta época, y quiero saber cómo viene esa grilla. Sí, sin duda. Justamente analizando un poco con el contacto que he tenido con la gente, lo que más les importa o los que más se están enfocando en este momento es en qué va a pasar con mi situación financiera, ¿no? Entonces, a través de que, bueno, yo tengo una socia que es de México, ella es afro-cubana y es estratega en innovación de negocios, nos hemos asociado como para darle un apoyo a la gente en ese aspecto, y esta noche, aprovecho para invitarlos a todos, vamos a hacer un vivo a través de Instagram, y lo único que tienen que hacer es seguirme en las redes, que es @SabrinaCerdera, así sencillo, y pueden presenciar de forma gratuita el vivo, en donde vamos a hablar de cómo tener justamente una situación financiera ordenada y abundante, sí, para alcanzar la libertad financiera y no estar dependiendo de si hay crisis o no hay crisis. Así que eso es esta noche, a las 23 horas Argentina, 21 horas México.